Bienvenidos, soy Amy Lynn Andrews, directora asociada del Centro Internacional de Estudios sobre Derecho y Religión. Voy a moderar esta sesión de apertura. Comenzaremos nuestra revisión anual de la libertad religiosa y esta sesión de apertura con una invocación pronunciada por el imán Talib Sharif de la Masjid Mohammed, la mezquita de la nación en Washington, D.C. Después de la invocación, le cederé la palabra a Elizabeth Clark, directora asociada de nuestro centro, y Brad Sharps, el director del centro. Ellos van a dar algunas palabras de apertura. Gracias. Buenos días y assalamu alaikum. La paz de Dios sea con ustedes. Tenemos la posición de la oración. Bismillah al-Rahman al-Rahim, con el nombre de Dios Todopoderoso, el benefactor misericordioso, el compasivo, Dios Todopoderoso, el sabio, el máximo poseedor de la grandeza, el mismo Dios para todos nosotros que nos creó a todos y se preocupa por todos por igual. Te alabamos y te damos las gracias por las bendiciones de este día y pedimos humildemente tu divina benevolencia sobre esta estimada institución, los organizadores de esta revisión anual y sobre esta reunión de distinguidos políticos, académicos y líderes religiosos que se han reunido para debatir el papel de la religión y la libertad religiosa en América, tal y como se refleja en el lema de nuestra nación, E pluribus unum, de muchos uno, siendo el todo el resultado de muchos que se unen para formar uno, una nación, bajo Dios, y como prometemos, indivisible, con libertad y justicia para todos, todos sobre una misma humanidad que se remonta a Adán. Y a partir de esa identidad compartida surgieron las muchas expresiones hermosas, maravillosas y diversas de la vida humana, como las de esta conferencia, que han contribuido a la belleza y la fuerza de Estados Unidos, una nación de naciones, un país formado por personas de todas las tierras, de todas las religiones. Dado que esta conferencia se centra en la realidad de nuestra nación y la refleja, haz que bendice los resultados de esta reunión para que se maximicen y ayuden a nuestra nación en su búsqueda de una unión más perfecta, una que promueva e invite a todos a abrazar nuestra naturaleza intrínseca, nuestra identidad compartida y nuestra dignidad como ser humanos y a convivir inteligentemente en el espíritu del parentesco universal, del respeto mutuo, de la tolerancia hacia las diferencias culturales y religiosas y a tratar a todos los ciudadanos como creación tuya, Dios Todopoderoso, el Creador. Amén. Buenos días y gracias, Imán Sharif. Eso fue inspirador. Siento las bendiciones que necesito en mi vida, así que gracias. Los eruditos que estudian la paz distinguen entre hacer la paz en el sentido de acabar con un conflicto o poner fin a una guerra, la resolución de conflictos, y lo que llaman la construcción de la paz, lo cual es mucho más difícil. Es sentar las bases para que la gente viva con armonía, con respeto. Para ello, hay que aceptar el pluralismo, garantizar la justicia para todos, como dijo el imán Sharif, para actuar sobre los compromisos de la dignidad humana. Pues bien, este año nuestro tema en la revisión anual es vivir pacíficamente, la libertad religiosa como fundamento de la armonía cívica. Así que queremos explorar esto, cómo puede la libertad religiosa ser una parte importante de la construcción de una sociedad pacífica, cómo es que nos puede ayudar a aceptar el pluralismo, garantizar la justicia y actuar de acuerdo con la dignidad humana. ¿Y cómo es eso en la práctica? Estoy encantada de contar con personas que puedan explorar esta cuestión y compartir sus experiencias. Tendremos una serie de sesiones paralelas del término judío Tikkun Olam para ver cómo es que la religión contribuye a una sociedad pacífica y justa, tal vez ayudando a ex convictos a encontrar un trabajo o luchando contra el genocidio o acogiendo a los refugiados. También vamos a explorar lo que significa la libertad religiosa de manera legal, dónde se dirigen las leyes en estos temas
y también miraremos las soluciones legislativas que se proponen. También vamos a abordar a través de unas sesiones paralelas cómo es que pueden marcar una diferencia a nivel local, tendiendo puentes con grupos LGBTQ o trabajando para cerrar brechas religiosas. Dependiendo de su grupo, quizás escuche mucho hablar sobre la libertad religiosa y la protección de la Constitución, o la libertad religiosa como parte de la discriminación o la exclusión. Cuando hablamos de la libertad religiosa hay muchos temas. Lo que me encanta es una declaración del presidente Dallin Oaks, el primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él comparte una visión que para mí es muy aspiracional, es algo en lo cual yo trabajo. Dijo que cuando ejercemos nuestra libertad religiosa para servir y elevar, para fortalecer los lazos de la comunidad, cuando usamos nuestra libertad religiosa para unir a la gente en unidad y amor, que es de donde viene el título de nuestros paneles, estamos defendiendo y preservando la libertad religiosa y la Constitución de una manera muy profunda. Esto me hace pensar en la sugerencia de Aristóteles, según algunos estudiosos, y eso es que la armonía civil que estamos tratando de construir, esta sociedad justa y pacífica, es la aplicación política de la amistad. La amistad parece ser el vínculo que mantiene unidas a las comunidades. Nuestros lazos comunitarios han sufrido mucho en nuestro país. Esta idea de la amistad tiene un significado particular para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Joseph Smith nos enseñó que la amistad es uno de los principios fundamentales de nuestra creencia. Se ha diseñado para revolucionar el mundo, para cesar las guerras, para que los hombres se conviertan en amigos y hermanos. Esta no es una amistad superficial que pasa por alto las dificultades reales o los desafíos. Si nos preocupamos por la gente, queremos abordar sus desafíos y preocupaciones. Pero según Joseph Smith, la amistad que los seres inteligentes aceptarían como sincera debe surgir del amor, y ese amor crece de la virtud, que es tan parte de la religión como la luz es parte de Jehová. De ahí el dicho de Jesús, que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Espero escuchar a los presentadores maravillosos de este panel y de todo el día, y espero tener esta oportunidad de aprender y construir estas amistades sinceras, y de esta manera podremos unir a individuos y a comunidades, encontrar formas de vivir en paz y crear armonía cívica. Gracias. Imam Talib, gracias por esa invocación. No es frecuente que una oración de apertura diga prácticamente todo lo que hay que decir durante todo el día. Después de esa invocación, tuve la sensación de que si intentáramos hacer todo lo que él había rezado para que hiciéramos, el mundo sería un lugar mejor y podríamos volver a casa y considerarlo bueno. Así que muchas gracias, amigo mío. Eso fue realmente encantador. Buenos días, mi nombre es Brett Sharps, soy el director del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión. Y en nombre de mis colegas y estudiantes, aquí en la Universidad Brigham Young, en la Facultad de Derecho J. Reuben Clark y el Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, bienvenidos. Después de 2 años con versiones solo en línea de la revista anual de la libertad religiosa, es un placer para mí dar la bienvenida a los que están aquí de manera presencial. Qué bien es verlos. Y habiendo aprendido mucho sobre las reuniones en línea, también me complace dar la bienvenida al gran grupo que participa a distancia. También me gustaría dar una bienvenida especial a nuestros ponentes y panelistas, muchos de los cuales han viajado desde largas distancias para estar con nosotros aquí en persona. Estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes. Nuestro tema de este año es, esperamos, especialmente apropiado para el momento en que nos encontramos. Vivir pacíficamente. La libertad religiosa como fundamento de la armonía cívica. Nuestra esperanza es que cada uno de nosotros se vaya hoy, esta noche,
Después de un largo día de aprendizaje enriquecedor y de un colofón de la discusión del elder Quentin L. Cook con un grupo de sus amigos, importantes líderes religiosos de Nueva York, sintiéndonos más positivos, más enérgicos, más empoderados y más esperanzados sobre las formas en que cada uno puede elevar su posición para ser pacificadores en nuestras familias y vecindarios, en nuestros barrios y parroquias, en las reuniones de la Junta Escolar y del Consejo Municipal y de muchas otras maneras donde nuestras voces son muy necesarias. Durante los últimos días me he estado preguntando, quizás he pasado demasiado tiempo viendo las noticias o leyendo las noticias en Internet, preguntándome, ¿las cosas están mejores o peores de lo que parecen? Con tantos desafíos en nuestras vidas, tanto personales como políticos, sería fácil concluir que las cosas están por lo menos tan malas como parecen, con los efectos persistentes y duraderos del coronavirus, con la inflación galopante. ¿Han llenado su coche de gasolina? Una terrible guerra de agresión en Ucrania con la violencia de las armas, la inmigración ilegal y un universo de medios sociales que, lejos de su promesa de hace 20 años de unir a la gente, parece ser sobre todo una fuerza de división, ira y polarización. Como alguien con tendencia a la melancolía, para mí personalmente es fácil creer que las cosas están peores de lo que parecen. Pero nuestra reunión el día de hoy está dedicada a la propuesta de que tal vez las cosas estén mejores de lo que parecen y que nosotros, cada uno a su manera, tenemos la capacidad de mejorarlas aún más. Además de las sesiones plenarias y los debates plenarios, tenemos sesiones de trabajo organizadas en torno a tres temas. En primer lugar, ¿qué puedo hacer a nivel local? En segundo lugar, la legislación en los tribunales. Y en tercer lugar, los reparadores de la brecha, la religión marcando la diferencia. Siéntanse libres de unirse a uno de estos temas o de alternar entre ellos, dependiendo de la parte del programa que les resulte más atractiva. Nuestra esperanza es que se vaya decepcionado con nosotros por haberle hecho tomar decisiones difíciles y por haberse perdido algo que realmente quería escuchar. Permítanme concluir con tres observaciones. En primer lugar, esperamos que hoy escuchen algo con lo que no estén de acuerdo. No creemos que este tipo de encuentro funcione mejor si solo reunimos a personas que están de acuerdo en todo, como si eso fuera posible. Algo que necesitamos urgentemente en nuestro polarizado momento político es la experiencia de escuchar atentamente y quizás aprender de personas con las que no estamos de acuerdo. En segundo lugar, aunque la religión suele ser un tema que nos divide, creemos que la libertad religiosa puede unirnos y que al abogar por los demás, la libertad religiosa puede convertirse en una base para la armonía cívica. Por último, esperamos que hoy escuchen algo que les motive a volver a casa con una nueva herramienta en su caja de herramientas o quizás con una herramienta afilada, una mayor, un mayor agradecimiento por una herramienta que ya tengan y que con esas herramientas cada uno de nosotros pueda convertirse en reparador de la brecha. Así que bienvenidos, estamos muy contentos de que estén aquí y me gustaría ceder el tiempo a nuestra directora asociada Amy Andrews, que moderará la primera sesión plenaria de esta mañana. Amy. Tengo el privilegio de presentar a los distinguidos ponentes que comienzan esta conferencia con sus reflexiones sobre por qué la libertad religiosa es importante para ellos. Para darles tiempo para sus comentarios, mis presentaciones serán breves, pero pueden leer más sobre nuestros presentadores en el programa en línea. Chris Sapel es presidente emérito del Instituto para la Participación Global,
una organización que opera en la intersección de la religión, la realpolitik y la reconciliación. Él ha trabajado en el norte y el este de África, el Oriente Medio, Asia Central y en el sur, como también China y el sudeste asiático. El Dr. Sable es director ejecutivo del grupo Sagestone y miembro principal de la Escuela de Estudios Internacionales Jackson de la Universidad de Washington, donde enseña la religiosa transcultural. La reverenda Marian Edmonds Allen es directora ejecutiva de Parity, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la intersección de la fe y las inquietudes LGBTQ+. Es autora de Family Christian y directora de Blessed by Difference, un proyecto que promueve la colaboración y el acercamiento entre las personas LGBTQ y la fe. Su enfoque como oradora, autora y educadora es la libertad religiosa inclusiva y los métodos teológicos para encontrar a otros con amor y curiosidad. Actualmente es candidata a doctora en el Ministerio de Teología Eden. El doctor Simranjit Singh es director ejecutivo del programa sobre religión y sociedad del Instituto Aspen y autor de The Light We Give, How Seek Wisdom Can Transform Your Life. Fue reconocido entre las 16 personas que luchan por Estados Unidos más igualitario por la revista Time. Es becario de Source Equality en Open Society Foundations, asesor principal sobre equidad y inclusión y profesor visitante en Union Seminary. También es colaborador habitual de Time, CNN y Washington Post y columnista mensual de Religion News Service. Ya que hay poco tiempo, creo que soy moderadora solamente en mi rol. Probablemente no tendremos tiempo para preguntas y respuestas después de las observaciones del Dr. Singh, pero quizás quieran tomar notas mentales por si nos quedan algunos minutos adicionales. Le cedo la palabra al doctor Saipo para comenzar. Buenos días y assalamu alaikum a nuestros hermanos y hermanas musulmanes aquí en el público. Esa fue realmente una hermosa oración y estoy agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes. Y en realidad no quería estar aquí. Elizabeth me envió la invitación y le dije, bueno, ha sido una temporada intensa de viajes, gracias. Y tenemos 5 hijos y quiero estar con mis hijos. Y me doy cuenta de que 5 es un número pequeño para estas partes. Pero bueno, intentamos mantenernos con el contexto, en el contexto local. Y aún así ella insistió y dijo, no, vamos a celebrar una conferencia, tienes que venir porque vamos a hablar de la libertad religiosa nacional. Y ahí ya yo buscaba el ángulo, siempre buscando el ángulo. Y yo decía, bueno, ya la tengo porque hago libertad religiosa internacional, así que me digné a citar las inmortales palabras de Austin Powers, hombre internacional de misterio. Y le dije a Elizabeth, eso no es lo mío, nena. Fin de cita. Y ella dijo, te necesito allí. Ah, amo a Elizabeth, amo a Cole Durham, amo a Brett Sharps. Llevamos más de 20 años trabajando en toda Asia y no hay nadie mejor para trabajar que ellos. Si quieres que te conozcan por la compañía que tienes, trabaja con el Centro Internacional para el Estudio de Derecho y la Religión. Y nunca tendrás que disculparte por tus compañeros. Es realmente un regalo para el mundo tenerlos. Así que decidí venir y empecé a pensar en esto y la parte hermosa de una hermosa pregunta de una hermosa persona es que uno empieza a luchar con esta cuestión de que, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué he dedicado mi vida a la libertad religiosa? ¿Por qué me importa tanto eso? Y yo soy estadounidense. Tengo que pensar en cuál es la aplicación en mi propio contexto. Así que lo que quiero hacer es responder a la pregunta del panel directamente y luego quiero proporcionar algo de contexto de nuestra propia historia desde el contexto nacional y espero que eso nos sirva de herramienta para comprometernos con los demás. La respuesta a la pregunta de por qué es importante para mí la libertad religiosa es porque es lo único que funciona. Es lo único que reúne los principios y la practicidad de una manera que se dirige a todos los públicos y sirve a todos los ciudadanos. Es tan sencillo como eso.
es una filosofía de sí mismo y de la sociedad y de la gobernanza del Estado, holística desde la base hasta el individuo, hasta la cúspide de la institución. Funciona, pero hay que trabajar mucho para que funcione. Así que esa es mi respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el contexto que proporciona esa respuesta? En mis viajes al extranjero, ¿cuál ha sido la lección número uno que he aprendido? Todo se reduce a la dinámica de poder entre la mayoría etno-religiosa y las no mayoritarias. Ya no estoy seguro de que me guste la palabra minoría. De alguna manera suena peyorativo, así que digo no mayorías. La libertad religiosa en el extranjero, en un contexto autoritario, es siempre el número 15 de una lista de 10 para ese día para el funcionario del gobierno local. No quieren ocuparse de ello, no quieren hablar de ello. Entonces, ¿cómo hacer que esto funcione? Un paso sería trabajar con las no mayorías. Eso es muy importante y lo he hecho con uigurs y tibetanos en otros lugares, muy importante. Pero lo que he encontrado más útil y práctico es pensar en cómo se trabaja con la mayoría etnorreligiosa. Cómo se les permite participar en un nuevo paradigma de inclusión que sea coherente con lo mejor de lo que ya son. Y eso es muy importante. Como estadounidense, como gringo de fuera, siempre se nos recibe como un nombre que culpa y avergüenza. ¿Por qué no te pareces a Thomas Jefferson? Y nos olvidamos de todos sus muchos defectos personales e institucionales. Lo que me gusta decir es que estoy aquí para acompañar lo mejor de lo que eres. Estoy aquí para caminar contigo en la recuperación y restauración del camino que ya forma parte de tus sagradas escrituras y de tu cultura. Y en esas palabras creo que hay algo de sabiduría sobre cómo actuamos en nuestro propio país, cómo trabajamos con la mayoría etnorreligiosa de la que soy miembro, por si no se han dado cuenta, como persona blanca anglosajona protestante, de ojos azules, cuarto de 8 marines, en 2 generaciones de Seeples. ¿Cómo hacemos que eso funcione en nuestro propio contexto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la herramienta que podemos utilizar para pensar en formas de inclusión? Inclusión que respeten las inevitables e irreconciliables diferencias teológicas y políticas. Así que quiero contarles la historia de Roger Williams. Creo que él es el estadounidense más importante de nuestra historia. No hablamos mucho de él porque tuvo mucho éxito. Así que Roger Williams viene de Inglaterra, es un alumno de Edward Cook y Francis Bacon y viene y tiene exactamente la misma teología que los puritanos, nada diferente. Pero lo que tiene es una diferencia fundamental de lo que significa la convivencia en sociedad. Y los puritanos decían, puedes adorar como quieras, siempre y cuando estés de acuerdo conmigo. Algo así como Henry Ford, puedes tener el modelo T que quieras, siempre que sea negro. Buen ciudadano, buena igualdad, buen cachorrito, fetch, ve a buscar la bola. Roger Williams dijo, oye, no es así como leo las escrituras. Y lo importante de esta historia es que está reaccionando desde lo mejor de su tradición de fe, no a pesar de ella, sino gracias a ella. Y he comprobado, trabajando a nivel mundial, que cuando se enraizan estos valores en las propias escrituras sagradas, en el propio marco moral, es cuando resulta la sostenibilidad, porque la mayoría y las minorías han encontrado un lenguaje común de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Roger Williams llega y empieza a hablar. Él empieza a decir cosas como, bueno, el rey de Inglaterra no tiene el derecho de estar cediendo los terrenos indígenas. Pero así uno no va a hacer amigos en esa época. Así que él... Oh, wow, ya yo he pasado por todo esto. Todas estas diapositivas ya las pasé. Un momento, permítanme regresar al principio.
Así que se muda por toda Nueva Inglaterra tratando de encontrar un hogar, tratando de encontrar algunos amigos y molesta a todos. Esa casa de la derecha, por cierto, es la casa en la que crecí en Nueva Inglaterra, construida en el 1710, en la vasta y salvaje frontera entre Massachusetts y Rhode Island. Lo que también quiere decir que soy fan de los Patriots y de los Red Sox. Y lo que es más importante, un fan de los Celtics esta noche. Pero estoy divagando. Así que Roger Williams se está mudando de lugar a lugar y finalmente dice, oye, fuera de aquí. Y realmente quieren enviarlo de vuelta para que sea ejecutado en Inglaterra. Y su mejor amigo, que representa el otro bando, ese bando puritano donde tienes que tener todos los modelos de negro, le advierte a Roger Williams que huya en medio de una tormenta de nieve a Rhode Island o a las áreas al oeste de Massachusetts, áreas pobladas por los Wampanoag y están en contra de las tribus. Y él se reúne con ellos. Ahora, esta es la esencia de por qué la libertad de religión funciona, porque es lo correcto y es algo que redunda en su propio beneficio. Si uno tiene ambas cosas, todo va a funcionar para la mayoría y para los que no lo son. La pregunta que tienes que hacerte que él se tiene que hacer mientras huye al oeste, a los indios, es por qué fue recibido por ellos. Bueno, resulta que en todos los viajes que él dio en la diapositiva anterior, él se hizo amigo de ellos, habló con ellos, aprendió su idioma, hizo el primer estudio etnolingüístico de los nativoamericanos, porque los respetaba como hechos a imagen de Dios. También quería convertirlos, quería compartir el Evangelio, pero no quería compartir el Evangelio en inglés, quería compartirlo en su propio idioma del corazón de ellos, para que pudieran entender a Jesús como él entendía a Jesús. Eso es respeto. No significa que tengan que estar de acuerdo, pero quieres hablar un idioma que ellos puedan escuchar y así dicen, son la cultura mayoritaria allí. Lo que me encanta de esto es que él está ante ellos diciendo, oye, ¿puedo formar parte de esto? Esto marca el ritmo. Así que la tinta roja allí es el interés propio. Los indios saben que los blancos vienen. Es bueno estar en buena relación con ellos. Probablemente Roger Williams, el interés propio es que no tengo casa, no tengo nada, pero la tinta azul es que este va a ser un lugar seguro. Por mi experiencia, por lo que creo, cualquier persona puede venir y tener la libertad de conciencia para creer o no creer. Bien, ¿cómo se desarrolla esta filosofía? Esa moneda, por cierto, es la del 300 aniversario del 1936. Bueno, él comienza a entender eso, escribe una carta a la ciudad de Providence y les dice básicamente, oigan, imaginen que todos estamos en un barco, porque toda esta es su experiencia relacionada con ellos. Y la mayoría de las personas en el barco probablemente van a ser ingleses puritanos, protestantes de habla blanca, de habla blanca, de habla inglesa. Pero probablemente habrá otros, va a haber musulmanes, va a haber católicos, judíos, lo que sea. ¿Cuál es la mejor manera de que todos nosotros logremos nuestro objetivo común? Bueno, lo correcto es asegurarse de que nadie se vea obligado a rendir culto como la mayoría. Y si usted nota al final de esa cita azul, dice, si tienen alguna práctica en absoluto, que es hacer espacio para los ateos, que todavía es difícil de hacer en América hoy en día. Hace 400 años era aún más difícil. Pero ¿por qué es importante? Porque la cohesión social del barco, del Estado, de los oficiales del Estado, los marineros que dirigen el barco, tienen que asegurarse de llegar y el comandante del barco tiene que estar en posición de proveer paz y justicia. Hay un equilibrio. Hay una responsabilidad de vivir la fe desde la base, pero hay una responsabilidad del Estado de proteger esa responsabilidad desde arriba hacia abajo, de manera que todo el mundo se lleve bien. Así que su filosofía está evolucionando y está pensando en cómo institucionalizarla. 10 años más tarde, 9 años más tarde, surge la Carta Colonial de Rhode Island. Es una hermosa obra que la mayoría de la gente todavía no conoce. ¿Qué es lo que hay que hacer? Queremos un estado floreciente. Por cierto,
esto no es el inglés de los antiguos marinos, es el inglés real de la época, si ya están señalando los errores ortográficos. Queremos y quieren un Estado floreciente con plena libertad de los conservadores religiosos, eso es lo correcto. ¿Por qué es importante? Lea el rojo, porque donde eso existe dará la mayor y la mejor seguridad a la soberanía y pondrá en el corazón de los hombres la más fuerte obligación de verdadera lealtad. ¿Qué está diciendo esto? Si reprimes a la no mayoría y no dejas de reprimirla, es más probable que se agite y se rebele contra el Estado. Te interesa no asimilarlos y hacer que se parezcan a ti. Te interesa integrarlos e invitarlos a la mesa pública común como ciudadanos iguales bajo el Estado del derecho transparente. Eso es lo que consigue esta carta. Por cierto, también lo cree para las mujeres. Los hombres es el lenguaje del día, pero hay un caso rápido y famoso, el caso de Jane Vereen. Algunos de ustedes abogados lo conocerán, de 1638, donde el vecino de Roger Williams, Joshua Vereen, no quiere que su esposa adore en la iglesia de Roger Williams y le prohíbe a su esposa ir. Y Roger Williams dice, no, ella tiene la misma conciencia que nosotros, ella puede adorar también. Así es como se resume en 1670. Es una cita memorable. Podría haber tuiteado esto durante toda la vida. La peor adoración apesta en las narices de Dios. Es un error y causará inestabilidad en tu estado cuando obligues a alguien a ser asimilado. Ahora, aquí está la última diapositiva mientras concluyo. ¿Cómo sabemos que fue un éxito? Él muere en 1680. En 1790, 110 años después, George Washington llega a Rhode Island y le hace un regalo político porque por fin se ha puesto las pilas y ha ratificado la Constitución. Y el jefe de la sinagoga le envía una carta, a la que volveré en un segundo. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué hay una sinagoga en Rhode Island? Todavía funciona, por cierto, construida en 1763 porque son los administradores de todo lo que Roger Williams creía. Ellos encarnan todo lo que él esperaba, que una minoría religiosa pudiera rendir culto libremente como ciudadanos de esa colonia en ese momento. Y así, el jefe de la sinagoga le envía a Washington una carta y Washington, siendo buen político, básicamente plagia toda la carta y la pone en su propia carta a ellos el 21 de agosto. Una carta que se lee cada año en Newport, Rhode Island, cada 21 de agosto. ¿Qué es lo correcto? Todos tenemos libertad de conciencia. Es un derecho nacional o natural inherente. Pero lo que es el interés propio, oye, el gobierno va a proteger ese derecho para que todos nos llevemos bien. Quieres la cohesión social en la tierra de muchas naciones y muchas creencias, pero tienes que comportarte, tienes que ejercer tu ciudadanía con responsabilidad. Debes rebajarse como buenos ciudadanos, entonces vuelve a lo correcto, sigue siendo lo mejor de lo que eres, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y si haces eso, todos ganan. Todos pueden sentarse bajo su propia higuera y no tener miedo, que es una cita de Malaquías, creo. Tal vez sea de Miguel. Así que esta es la conclusión. ¿Cuál es la historia de la mayoría etnorreligiosa? ¿Cómo se puede utilizar como una herramienta positiva? ¿Cómo se aprovecha el interés propio? ¿Cómo se hace lo correcto? Y cuando cuentes la historia, cuéntala sinceramente. Estamos en 1790 cuando envía la carta. ¿Estaba todo bien en América para ese entonces? No. ¿Rhode Island había abolido la esclavitud en 1752? Sí. ¿Se convirtió Newport en un importante comerciante de esclavos? Más vale que lo crean. Afronten el pecado, afronten la maldad. Usen este tipo de modelo para unir a las no mayorías para que podamos celebrar lo que Roger Williams llamó la libertad de conciencia para todos y todas. Gracias. Gracias, doctor Saipol. Eso fue hermoso e inspirador. Yo también soy de Nueva Inglaterra, de Maine, así que vamos, Celtics, esta noche. Gracias por tenerme aquí.
En verdad es un honor estar aquí. Me encanta esta pregunta. ¿Qué significa para mí la libertad religiosa? La libertad religiosa es nuestra mejor esperanza para el país y para nuestro mundo, en una época en la que las divisiones amenazan con desgarrar el tejido social, en la que los desacuerdos aparentemente insolubles dividen a las comunidades y las familias. La libertad religiosa es nuestra mejor esperanza. Quizás parezca una afirmación fuerte, pero ya hemos escuchado algunas declaraciones fuertes esta mañana y me encanta. Pero yo quizás tengo una perspectiva inusual sobre la libertad religiosa. Soy una encarnación andante de algunas de nuestras divisiones actuales. Verán, soy una persona que asusta a la gente. Yo soy, espérenlo, soy una persona de género queer, bisexual y una pastora cristiana ordenada. Y supongo que hay algo en esa afirmación que lo asuste. Quizás sea un poco o quizás le sorprenda. De hecho, cuando yo me presento en el contexto de fe como LGBT, puedo observar el lenguaje corporal en la sala y ver su reacción. Y cuando le hablo a grupos LGBT y no llevo un cuello de clérigo, pero me presento como miembro del clero, veo como la gente retrocede. Está bien, no me ofende. Entiendo la reacción, porque esa también era mi reacción, de hecho. Yo tenía 40 años cuando conocí a mi primera persona que se identificaba como LGBT. Admito que también sentí cierta repulsión, pero estaba en la escuela de teología aprendiendo a ser pastora. Era importante que me sintiera cómoda con todas las personas sin excepciones. Y por supuesto, ya pueden adivinar mi historia de patito feo. Después de un tiempo me di cuenta que esa también era yo, que yo era LGBT. Pero como nueva pastora y una seguidora de Jesús de toda la vida, esto fue una crisis espiritual y personal para mí. Me tomó mucho estudio, oración, adoración, luché mucho con Dios antes de que me empezara a sentir cómoda en mi propia piel. Y pasaron años antes de que me diera cuenta de que ser LGBT me hacía mejor cristiana y mejor pastora. Durante un tiempo pensé que Dios me odiaba. De no ser el caso, ¿por qué me habría hecho esto a mí? Pero luego me di cuenta que Dios no me odiaba. Dios me amaba entonces y Dios me ama ahora. La gente me suele preguntar por qué sigo siendo cristiana. Mi respuesta es siempre la misma. A través de todo, Dios nunca me dejó sola. Y ser una seguidora de Jesús es una parte muy importante de mí como para dejar a un lado a Dios. Pero no es porque sea miembro del clero que me apasiona la libertad religiosa, es porque soy LGBT y una defensora de los jóvenes LGBT. Por eso es que me apasiona la libertad religiosa. De hecho, creo firmemente que la libertad religiosa es la mejor esperanza para el mundo y para la gente como yo, los quienes se identifican como LGBT. Esta es una de las razones. Fui reclutada en Utah en 2011 como pastora de una iglesia en Salt Lake. De inmediato me di cuenta que tenía que trabajar en la prevención de suicidios y el tema del desamparo de los jóvenes LGBT. Poco después, me contrataron como directora ejecutiva de un centro juvenil LGBT en Ogden que se llamaba Outreach. En el centro juvenil me di cuenta rápidamente que todos los jóvenes LGBT ahí conocían a alguien que había muerto por suicidio. Un joven conocía a 19 personas que habían muerto por suicidio y muchos jóvenes ahí ya habían tratado de suicidarse. También aprendí que de los 700 jóvenes que acudían al centro, un tercio no tenían hogar, no tenían dónde dormir por la noche, algunos de tan solo 12 años. Así que dormían en campamentos y vagones de tren. Uno encontró un lugar seguro en un árbol cerca a Temple Square. En el cañón sobre Salt Lake, cerca de un campamento de jóvenes sin hogar en el bosque, hay un lugar que se llama la Roca de Suicidios. Así que hice todo lo que pude para ayudarles. Realicé actos públicos, participé en protestas, pero no avanzaba.
Eso fue hasta que comencé a trabajar con las personas que yo había culpado por las circunstancias tan terribles de los jóvenes LGBT, es decir, las personas religiosas y las instituciones. No fue hasta que conocí a Laura, una miembro cariñosa y activa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ayudante legislativa en Utah. Ella marcó la diferencia. Antes no conocía a personas LGBT, pero se preocupaba por todos, especialmente los jóvenes, y ella sabía que ningún niño debería estar sin hogar o en riesgo de suicidio, así que Laura y yo colaboramos para cambiar las leyes en Utah. Y gracias a Laura se cambiaron 5 leyes en Utah para que los jóvenes LGBT pudieran estar más seguros y protegidos. Laura hizo todo esto por una sencilla razón, como expresión de su fe. Laura y yo seguimos siendo amigas muy queridas. Aunque no coincidimos en muchas cosas, tenemos puntos de vista políticos muy distintos, una teología distinta, pero es la libertad de Laura vivir su fe, es su libertad religiosa la que ha salvado muchas vidas. La libertad religiosa es la clave. Como alguien que tiende puentes, como sanadora de la división entre LGBT y la fe, me he dado cuenta de que lo que separa a los jóvenes LGBT y la religión es la lucha por la libertad religiosa, y es lo que necesitan ambos movimientos para prosperar y sobrevivir. Formo parte de ambos movimientos y soy muy consciente de la retórica y la cháchara de ambos lados, así que voy a ser muy sincera aquí. Para muchas personas LGBT, la frase libertad religiosa es lo que consideran un código como tapadera por personas que quieren quitarles la vida. Lo voy a repetir. Para algunas personas LGBT, esa amenaza es palpable. La libertad religiosa es vista como un código para un movimiento que quiere negar la existencia de las personas LGBT e imponer un cristianismo nacionalista blanco como marco político y social en los Estados Unidos y en el mundo. Cuando hablo de la libertad religiosa en las comunidades LGBT, las personas no me quieren escuchar, y esta es la razón. Por el lado de la libertad religiosa, algunos piensan que la agenda LGBT es prohibir la religión en los Estados Unidos y más allá, que buscan eliminar la capacidad y el acceso a la adoración de Dios. Muchos en el movimiento de la libertad religiosa consideran la agenda LGBT como querer imponer un orden mundial LGBT que eliminaría la vida tal y como la conocen y redefiniría el género y la familia, como también destruiría el tejido moral de los Estados Unidos y el mundo. Así que esta es la verdad sobre el terreno. Esto es lo que sucede en gran parte del mundo. Es fácil imaginar que estos dos movimientos no descansarán hasta que el otro sea destruido. Después de todo, es una cuestión de supervivencia. Pero hay un camino hacia el futuro donde no le daremos preferencia a un lado sobre el otro y permitiremos que cada uno tenga la libertad de ser quien es, con respeto y aliados sorprendentes que se preocupen por ellos. Y eso es la libertad religiosa. La práctica de la libertad religiosa a través y bajo la idea del pluralismo pactado. El pluralismo pactado de manera sencilla es el respeto mutuo y la defensa del otro, sin necesidad de estar de acuerdo, salvo que los seres humanos son dignos de respeto y autodeterminación, siempre que no perjudiquen a alguien más. Es tan sencillo como ayudar a un amigo, y aquí volvemos a nuestro tema de la amistad, y eso es tan sencillo como ayudar a un amigo que tenga una llanta pinchada. Si ese amigo tiene una fe o una opinión política distinta, aún ayudas a tu amigo. Ese es el pacto. También puede ser tan complicado como las coaliciones que trabajan por encima de las diferencias hacia un objetivo común sin exigir que el otro esté de acuerdo con sus creencias. Esta es una idea que generó el rabino Ira Greenberg en la década de 1960 y ha sido reinventada más recientemente por la Fundación Templeton y sus académicos.
El pluralismo no requiere creencias religiosas, requiere integridad y sinceridad de convicciones, así que el pluralismo de pacto incluye a personas de fes ortodoxas y personas que reniegan totalmente de la religión. Es para todos los humanos. Es una forma para compartir su mejor versión con otras personas, para transformar y ser transformado. Es una manera de compartir fe y ideas para mejorar a los demás y a nosotros mismos mientras permanecemos fieles a nuestros valores más profundos. El pluralismo pactado también permite que las personas desilusionadas por la religión vuelvan a empaparse en la religión para ayudarnos de manera mutua para el bien compartido. Pensemos en los millennials que huyen normalmente de las instituciones de todo tipo, incluyendo las religiosas. El pluralismo pactado los atrae para participar con instituciones y con la religión, ya que personas como yo y como Laura nos encontramos para trabajar juntas por el bien del mundo. Aquí va otro ejemplo del pluralismo pactado. Aún no está en las noticias, pero hay algo emocionante sucediendo en nuestro país. Acabo de llegar anoche de Washington, D.C., donde he pasado el último mes trayendo a delegaciones de personas LGBT y aliados de 50 estados a D.C. para reunirse con sus senadores y representantes, madres, defensoras de LGBT, líderes, clérigos, jóvenes, familias, de todos los ámbitos de la vida y de todas las perspectivas. Estos grupos bipartidistas y muy diversos vienen a DC para defender tanto la igualdad LGBT como la libertad religiosa. Es un esfuerzo verdaderamente partidista con apoyo desde los más conservadores hasta los más liberales, como por ejemplo organizaciones religiosas, organizaciones de la igualdad LGBT. Entre ellos están mis queridos amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y la razón? Es la misma de Laura, están viviendo su fe. Este es el pluralismo en acción. Una joven le dijo lo siguiente a su senador: como persona LGBT necesito protecciones federales para sobrevivir y vivir el sueño americano. Quiero casarme y tener una familia. Y aquí hizo una pausa. Pero mis padres y mis hermanos son personas de fe. Ellos también necesitan protecciones federales de libertad religiosa para sobrevivir y prosperar. Necesitamos protecciones para las personas LGBT y para la libertad religiosa. Y podemos tener ambas. Ese es el trabajo de hoy para garantizar una libertad brillante para nuestros hijos y nuestros nietos. Para mí garantiza la paz en el mundo. Es la razón por la cual estamos reunidos aquí el día de hoy como amigos y tengo tanta esperanza. Me ha dado esperanza lo que he escuchado aquí hasta ahora y lo que escucharemos más tarde hoy. Hay más esperanza en el mundo y la libertad religiosa es la clave. Gracias. Buenos días. Qué bien estar con ustedes. Es bueno estar con cualquier persona. Mi historia comienza en un lugar donde no te lo vas a esperar, Texas. No sé muy bien por qué mis padres pensaron que sería buena idea dejar sus cómodos hogares en la India y emigrar al sur de Texas, pero lo hicieron y allí es donde nací junto con tres de mis hermanos, chicos de piel morena, con turbante y amantes de la barba, aficionados al deporte. Así que pulgares abajo para los Celtas, los Celtics esta noche, y arriba para los Warriors. Y como pueden imaginar, al igual que me miran a mí aquí, el día de hoy, nos enfrentamos a nuestra parte justa de desafíos en virtud de nuestra identidad religiosa visible. Y eso no quiere decir que la vida fuera terrible. Tuvimos una infancia maravillosa.
Me encanta mi educación, la describiría como feliz, también la describiría como normal, algo con lo que otras personas pueden no estar de acuerdo, pero todos tenemos nuestras propias experiencias y en parte de nuestra crianza también tuvimos que lidiar con el racismo a diario por nuestra apariencia, por nuestra identidad religiosa. Y esas experiencias realmente moldearon mi compromiso con el trabajo de la libertad religiosa. Y esas experiencias, hubo unos momentos en particular mientras reflexionaba sobre la pregunta de hoy, ¿qué significa para ti la libertad religiosa? Como dijo Chris, ¿por qué nos importa tanto? Para mí es algo muy personal. Y mientras reflexionaba, reuní tres puntos que quiero compartir con ustedes, que de nuevo no fueron los únicos momentos, pero sí fueron formativos tanto en términos de mi preocupación y comprensión del tema, como de la forma en que podemos avanzar. El primer recuerdo que tengo de que se me negaran derechos por mi aspecto fue cuando tenía unos 10 años. Mis hermanos y yo fuimos a una pista de patinaje. Era la misma pista de patinaje a la que habíamos ido decenas de veces. Estaba justo al lado de nuestros campos de fútbol y de béisbol, donde jugábamos todos los fines de semana. Entramos y el gerente debía ser nuevo, porque inmediatamente nos vio y se acercó y dijo, quiero decir, en un tono bastante enojado, salgan de aquí con esos malditos trapos en la cabeza. Y incluso a esta temprana edad habíamos experimentado nuestra cuota de momentos como estos. Sabíamos lo suficiente para saber que nuestra madre estaba con nosotros para que pudiera hacer el trabajo sucio, que digamos. Así que los cuatro nos alejamos y después de unos 5 minutos más o menos no se había resuelto. Y en ese momento normalmente ya se hubiera resuelto, así que me acerqué a mi madre, estábamos ansiosos por salir y reunir con nuestros amigos que estaban allí para una fiesta de clase. Y tiré de los gamis de mi madre, su camisa larga, y ella se dio la vuelta y estaba llorando. Y yo no sabía, nunca la había visto llorar, no sabía qué hacer, así que empecé a llorar también. Y entonces ella me rodeó con su brazo y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dije, bueno, no es justo. Deberían dejarnos patinar, esto es injusto. Y ella dijo, oh, no me había dado cuenta, en realidad tenemos bastante suerte. Y la miré. Y por un momento, ¿verdad? Como hace un niño, pensé que mi madre no tenía idea de lo que estaba pasando y le dije, ¿qué quieres decir? Y ella dijo, bueno, como compartí con los profesores y los padres lo que está pasando y todos han acordado salir juntos de aquí. Y no somos afortunados de tener tan buenos amigos. Y me tardé un momento en entender lo que estaba pasando. Y fueron muchas las lecciones que me llevé ese día en cuanto a lo que significa compartir tus experiencias con los demás y darles la oportunidad de preocuparse, en cuanto al poder de la comunidad, en cuanto a la comprensión de tus propios compromisos y principios y a mantenerlos, pero a lo que quería referirme hoy era a un sentimiento que recuerdo haber tenido en ese momento. Era la primera vez en mi vida, en mis 10 años, que sentía que la gente que me rodeaba, mis amigos, sabía que eran mis amigos, no sabía que se preocupaban lo suficiente por mí como para renunciar a algo que querían o que hubieran disfrutado para defender mis derechos. Y ese sentimiento, quiero decir, o sea, yo no tenía lenguaje para ello en ese momento. Ahora podríamos llamarlo solidaridad. No conocía esa palabra. No conocía ningún marco para entenderlo. Todo lo que sabía era el sentimiento y recordar que esta gente me cubre las espaldas y quiero hacer lo mismo por otras personas cuando les pase esto. 10 años tenía, un momento formativo para mí. Hubo muchos otros momentos como este a lo largo de los años y me alegra compartirlos en otros momentos, pero el siguiente punto de contacto importante llega unos 8 años después, cuando estoy en el último año de mi
formación, el semestre de otoño acababa de empezar y empezamos a oír rumores durante el periodo de paso de que había un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York. Y corrimos a la sala de mi profesora de historia de la escuela secundaria. Ella era una especie de mentora. Y un grupo de nosotros, nuestro pequeño grupo de amigos, fuimos allí y vimos en la pantalla cómo las torres gemelas caían. En media hora más o menos nadie dijo nada. Probablemente como muchos de ustedes simplemente estupefactos, ¿no? No puedes comprender realmente lo que está sucediendo. Y como a la media hora de ver los reportes de televisión, dicen que tienen un sospechoso. Y, y nombraron un nombre que no había escuchado antes, dijeron Osama Bin Laden. Y luego mostraron su imagen en la pantalla. Y mi corazón se desplomó, porque es un turbante, piel morena, una barba como la mía. Y entre mi grupo de amigos no tuve ninguna preocupación, sabía que me conocían y sabían de qué iba, pero también sabía lo suficiente y había experimentado lo suficiente para comprender que los estadounidenses, la mayoría de los estadounidenses, no me conocerían y no confiarían en mí, y que mi vida estaba a punto de cambiar. Y así fue. Hubo muchos cambios. Fue rápido y difícil. Y probablemente podrán imaginar algo de lo que pasamos en la reacción racista que siguió al 11 de septiembre. Y quiero compartir un momento en particular. Ni siquiera es realmente un momento, fue una experiencia que tuve en los días siguientes. Porque esencialmente lo que sucedió fue que nos fuimos a casa, cerramos las puertas, las amenazas de muerte comenzaron a llegar ese día y quiero decir que fue un reto porque durante el día veíamos la televisión y tratábamos de entender lo que le había pasado a nuestro país. Y por la noche nos reuníamos en una conferencia telefónica nacional con la comunidad Sikh de todo el país y los líderes locales informaban de quiénes habían sido atacados, cómo estaban y luego pasábamos a la estrategia. ¿Qué debemos hacer? Y el impulso inmediato, la reacción inmediata, como pueden imaginar, fue decir, ¿por qué no decimos que no somos musulmanes? Y eso nos salvará y estaremos más seguros. Y mientras escuchaba a la comunidad Sikh de todo el país, de nuevo yo estaba todavía en la escuela, ¿cierto? ¿Verdad? Estaba en modo de escucha, no estaba en la enseñanza, ni siquiera estaba dando mis opiniones, pero escuchar el ida y vuelta, las conversaciones de la comunidad fue realmente formativo eso para mí, porque lo que aprendí a través de esa conversación entre líderes fue, esto es lo que vamos a hacer. Sería más fácil educar a la gente, informarles acerca de quiénes somos, ser sinceros, solo diremos que no somos musulmanes, somos sikhs. Vamos a hablar de nosotros, pero las implicaciones reales no están en línea con nuestra ética, porque esencialmente lo que estamos haciendo al decir eso es no nos ataquen a nosotros, vayan tras los otros en nuestro lugar. Ellos son los malos y nuestra fe nos enseña que nadie debe ser atacado por su aspecto o por sus creencias. Y fue una conversación difícil que tuvimos en casa con mis padres, entonces también, porque para ellos podían crear más seguridad para sus hijos y para ellos mismos, adoptando el primer enfoque. Y ahora que soy padre, pienso en ello. Me resulta muy atractivo. Lo único que quiero es que mis hijas estén seguras. Así que ahora entienden, y yo entiendo, lo difícil que fue esta conversación. Pero quiero volver a lo que Chris señaló anteriormente, porque este fue el punto de decisión para nosotros como comunidad. Podríamos estar más seguros en ese momento. Podemos sentir el dolor en ese momento, pero a largo plazo, desviar el odio nunca es la respuesta. No estamos abordando el problema y estamos empeorando la vida de otras personas. No es lo correcto, ni ética ni estratégicamente. Y había un ejemplo que había escuchado muchos años antes de nuestra tradición, que se planteó a través de esta conversación, que realmente me ha guiado en mi visión para el pluralismo religioso, o como acabamos de escuchar, el pluralismo del pacto. A finales del siglo XVI,
XVI, principios del siglo XVII, en el sur de Asia, cuando la comunidad Sikh estaba surgiendo, hubo una intensa persecución religiosa por parte del Estado contra las comunidades minoritarias y los brahmanes de Cachemira, un grupo hindú que en realidad eran mayoritarios en el sur de Asia en esa época, estaban siendo perseguidos por los que estaban en el poder, que eran la minoría, y no podían encontrar una manera de detener la persecución. Y finalmente vinieron al Guru Sikh, Guru Tegh Bahadur, y dijeron, oiga, sabemos que usted es de una fe diferente, sabemos que no está de acuerdo con la forma en que vivimos y practicamos, pero también sabemos que usted cree que todo el mundo debería tener derecho a vivir. Y Guru Tegh Bahadur dijo, sí, eso es correcto y estoy dispuesto a defenderlos. Y lo hizo. Fue a Delhi, fue detenido, encarcelado y ejecutado por su creencia de que otras personas, que todas las personas, deben tener el derecho a vivir y practicar como son. Y durante muchos años esto se sintió como otro nivel para mí. Nunca sería capaz de llegar a una estación como alguien que está espiritualmente iluminado. Y de alguna manera quiero decir, estoy muy lejos de eso. También es importante que reconozcamos que hay ejemplos dentro de nuestro mundo actual, dentro de nuestra sociedad actual, donde la gente se ha levantado y realmente ha dado su vida por sus principios. Si pensamos en Heather Heyer, por ejemplo, que fue asesinada en Charlottesville al enfrentarse a los manifestantes neonazis, a la manifestación de la supremacía blanca. Es el mismo principio, es la misma animación, es el mismo impulso en ver la luz y la libertad y todo el mundo. Voy a compartir un último ejemplo con ustedes, una última anécdota que surgió más recientemente en mi vida y que realmente me ha ayudado a ver más claramente cómo se ve esto para nosotros, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y este momento, de nuevo, son momentos pequeños si los comparamos con las violaciones de los derechos humanos y los abusos y la persecución a los que se enfrenta la gente en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos. Pero estos momentos pueden ser para nosotros puntos álgidos si los vemos como tales. Y uno de ellos, que me surgió recientemente, fue pasar por la seguridad del aeropuerto con mis hijas antes de la pandemia. Y mi hija mayor, acababa de cumplir 3 años. Y deberían saber que para la política estándar, si uno pasa por la seguridad del aeropuerto con un turbante, la configuración de la TSA es que uno pasa por un control adicional, que es efectivamente un perfil racial. Eh, Toda una historia adicional y estoy encantado de hablar de eso más. Pero esto es lo que sucedió ese día, que fue diferente. A lo largo de los años me he acostumbrado a los perfiles raciales y aunque fuese molesto, también era normal y no me molestaba tanto, había aprendido a lidiar con ello. Pero ese día tenía mi hija mayor, íbamos cogidos de la mano pasando por el control de seguridad y mi mujer llevaba a nuestro bebé para pasar por el control de seguridad y mientras pasaba el agente de la TSA me dijo, bien, su hija tiene que volver mientras le registramos a usted. Yo ya había hecho esto muchas veces con mis hijos, no me molestó, hasta que mi hija dijo, ¿qué? ¿Por qué te llevan? ¿Hiciste algo mal? Y este fue el primer momento en el que me di cuenta de las implicaciones de lo que nuestro gobierno me estaba haciendo a mí y de lo que iba a afectar a mi relación con mi hija. Quiero decir, fue desgarrador. No soy una persona drástica, dramática, no soy alguien que se moleste por muchas cosas, pero durante todo el viaje en avión de esa noche no pude dormir, solo pensando en lo que significa vivir en una sociedad en la que nuestros hijos están recibiendo el mensaje de que deben avergonzarse de lo que son, avergonzarse de sus padres. Y si soy sincero, lo sé porque yo sentía lo mismo cuando era niño sobre mis propios padres. Así que la pregunta para mí es, ¿por qué preocuparse por este trabajo, por esta labor? Sí, se trata de justicia. Sí,
Se trata de vivir con integridad y de vivir según mis valores. Lo que yo diría, y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo, es algo que crea más felicidad en nuestras vidas. Así nos ayuda a sentirnos completos, nos ayuda a tener sentido. Todo eso es cierto, pero este momento con mis hijas, ahí es pensar en las personas que nos importan, las generaciones futuras, las actuales, los seres queridos, nuestros mayores. Esta visión de justicia y libertad para todos no es nuestra realidad el día de hoy. Lo sabemos. Hay algunas formas en las que está mejorando, otras en las que no, pero creo que el compromiso para todos nosotros, si miramos a nuestras relaciones más cercanas y a las personas que nos importan y luego nos preguntamos cómo es una buena vida y qué hace falta para que lleguemos a ella, ahí es donde encaja para mí este principio de libertad religiosa. Gracias. Gracias a nuestros panelistas por compartir tan, disculpen, me siento un poco emocionada acá por compartir unos mensajes tan reflexivos, sabios y personales con nosotros y por darnos un ejemplo de cómo podemos hacer lo mismo en nuestras esferas de influencia, como dijo Simran, cómo podemos ver y compartir la luz y la libertad de todos. Tengo algunos anuncios que voy a repasar rápidamente. Para obtener los créditos CLE, las personas deben asegurarse de recibir sus firmas en el mostrador. Las personas que hayan pedido almuerzos los pueden recoger en el patio exterior. Contrario a lo que figura en el programa impreso, la segunda sesión de trabajo de hoy es de 11:20 a 12:20. No dura 3 horas, solo una. Las sesiones de hoy serán aquí en el centro de conferencias, pero la sesión principal de la noche con el elder Quentin Cook y los líderes del Consejo de Líderes Religiosos de la ciudad de Nueva York será de 7 a 8:30 p.m. en el centro Hinckley, en la parte principal del campus justo al oeste de nosotros. Ahora tendremos un breve descanso. Ya debimos de haber tomado nuestro descanso y estar en la siguiente sesión, así que el descanso será lo más corto posible y luego vamos a ir a nuestras salas. Decidan a cuál de esas tres maravillosas sesiones van a ir y muévanse lo más rápido posible para comenzar tan pronto podamos en esas sesiones. Muchas gracias.